Bienvenidos de nuevo a esta lección acerca de los vectores. Les saluda nuevamente su profesor José de Jesús García Rubalcaba de la Universidad Autónoma de Baja California. Veamos un segundo ejemplo. Este vector le pongo el nombre U, es un vector de tamaño 4. Tiene 4 componentes. Le adelanté sin querer. Y ahí están inventadas, no salieron de ninguna cuenta, es un ejemplo de la infinidad que puede haber. Ahora, nos piden la componente 2 de este vector. Debemos tener cuidado. Recuerden que se empieza a contar desde el 0. Entonces, este 10 más 3i es la componente 0, menos 4 más 7i es la componente 1 y 3 menos 5i es la componente 2. La respuesta es 3 menos 5i. La componente 3 es 1 más i. Cuidado, empezamos a contar desde 0. Y bueno, en diferentes fuentes se utiliza diferente notación para los vectores, ya sea en libros o sitios de internet. En nuestra clase usaremos nada más estos paréntesis redondeaditos para abarcar los vectores. En muchos libros utilizan corchetes que son cuadraditos de la esquina. Nosotros usaremos paréntesis redonditos. Otra diferencia, digamos, de algo que es poco común para nuestra clase. Como nosotros vemos a los vectores como funciones, sus componentes las obtenemos con una evaluación. Aquí es el vector v evaluado en la componente k. No es v por k. Es vector v, lo evaluamos y extraemos la componente k. K es un elemento del dominio. En casi todos los libros esta evaluación aparece por medio de un subíndice. No entre paréntesis. Aunque es una evaluación, la ponen con subíndice. Está correcto, pero en nuestra clase utilizaremos más la notación de funciones que consiste en ponerlo entre paréntesis. Igual, si sacas un libro en el que vean como subíndice, debe ser fácil de interpretar. Otra diferencia de notación es que nosotros empezamos a contar desde el 0. Para un vector de tamaño n, las componentes son 0, 1, 2, 3, hasta n-1. Digamos, si es un vector de tamaño 10, las componentes las numeramos del 0 al 9. En muchos libros se empieza a contar desde 1 hasta n. Digamos, ese vector de tamaño 10, las componentes las contarían desde el 1 hasta el 10. En esta clase no hacemos eso. Empezamos a contar desde el 0. Es más moderno lo que hacemos en nuestra clase. Más común. Más común en tiempos recientes. Ahora, también en nuestra clase principalmente vamos a ver vectores con números complejos. Vectores cuyas componentes son números complejos. Son funciones cuyo dominio es la n, algún número natural, y su contradominio son los números complejos. Sin embargo, el campo subyacente puede ser cualquiera, podrían ser los reales, y también ocasionalmente, de vez en cuando, vamos a manejar vectores con componentes reales. Podrían ser los racionales, pero eso no lo manejaremos en clase. Un ejemplo de un vector real. Este es un vector real de tamaño 3. Ahí están, la componente 0 es menos 3, la componente 1 es 7 y la componente 2 es 4. Y los tres son números reales. Ahora, por eso los vectores pues no tienen mucho chiste, los defines y ya lo importante desde el punto de vista algebraico son las operaciones que se definen con ellos. Y vamos a ver dos operaciones. El primero es la suma de vectores. Dos vectores se pueden sumar nada más si son del mismo tamaño. No sé, tienes dos vectores de tamaño 7, los puedes sumar. Tienes un vector de tamaño 7 y uno de tamaño 8, no los puedes sumar, eso no está definido. Se ocupan dos vectores del mismo tamaño los dos. Su suma es otro vector del mismo tamaño que los sumandos. Y lo definimos componente por componente. Aquí algo importante, del lado izquierdo está este signo más. Es la suma de vectores que apenas vamos a definir. Al lado izquierdo está el vector u más v, le estamos extrayendo la componente k. Lo definimos de la siguiente manera. Del lado derecho también está este signo más, es otra suma. Del lado derecho está una suma de números complejos. Al vector u le extraemos la componente k, es un número complejo. Al vector v también le extraemos la componente k, es otro número complejo que sabemos sumar porque lo vimos en la unidad anterior.
Bueno, el resultado de esta suma de números complejos es la componente k del vector u más b. Esto se vale nada más para elementos del dominio. Ya saben, digamos, si es un vector de tamaño 5, pues se vale para k igual a 0, 1, 2, 3 o 4, nada más. A ver, ejemplo. Nuestro primer ejemplo. Tenemos dos vectores de tamaño 3. Entonces, ¿son del mismo tamaño? Sí se pueden sumar. El resultado va a ser un vector de tamaño 3. Y primero le aplicamos la definición. Aquí, al hacer la cuenta. En la componente 0 de la respuesta, lo que hacemos es extraemos la componente 0 del vector de la izquierda y la componente 0 del vector de la derecha y la sumamos. 3 más 4i más 11 menos i. Esa es la definición. Ahora sigue la componente 1. Para la componente 1, extraemos la componente 1 del vector de la izquierda, extraemos la componente 1 del vector de la derecha y lo sumamos. Enseguida, para la componente 2, esta, extraemos la componente 2 del vector de la izquierda, extraemos la componente 2 del vector de la derecha y lo sumamos. Bueno, ahí está, ya está sustituido. Ahora hay que hacer las operaciones, son sumas de números complejos. Ninguna de estas es difícil. Las pueden hacer, pueden detener el video si desean realizarlas, pero hace la suma y te da este resultado. Este vector de tamaño 3, la componente 0 es 14 más 3i, la componente 1 es menos 3 y la componente 2 es 2 más 8i. Otro ejemplo, ahora un ejemplo con vectores reales. Es un ejemplo más sencillo, las cuentas con números reales, aunque en esencia no son diferentes, son siempre más rápidas de hacer. E incluso mucha gente este resultado lo obtiene directamente sin el paso intermedio. Este es un vector real de tamaño 4, otro vector real de tamaño 4. Se suma componente por componente. Y la mayoría de las personas lo pueden hacer esto sin la sustitución de medio. Se brincan este paso en medio y directamente 2 más 3, 5, la componente 0. Para la componente 1, menos 5 más 1, menos 4. Para la componente 2, 3 más menos 4 da menos 1. Y para la componente 3, 1 más 8 nos da 9. Un ejemplo sencillo. Hay otra operación que tenemos que ver, que es la multiplicación de escalar por vector. Pero primero que nada, ¿qué es un escalar? En nuestro contexto de álgebra lineal, a los elementos del campo en el que estemos trabajando se les llama escalares. Así se llaman. Cuando estemos manejando vectores complejos, que va a ser la mayor parte del tiempo, los escalares van a ser números complejos. Cuando manejemos vectores reales, los escalares van a ser números reales. Y si llegaran a manejar otro campo, pues van a ser los elementos del campo correspondiente. Para los escalares vamos a utilizar letras griegas minúsculas. Alfa, beta, gamma, minúsculas. Cuando las pongas sin ninguna explicación son escalares. Y la definición. Se empieza con un escalar al que le pongo la letra alfa y un vector de tamaño n. Se multiplican alfa por v. No se pone ningún símbolo en medio entre alfa y v. Es una multiplicación, pero no se escribe ningún símbolo. Alfa por v es otro vector del mismo tamaño que v. Y también se define componente por componente. Nuevamente, del lado derecho y del lado izquierdo no son las mismas operaciones. Del lado derecho está este alfa, que es un número complejo. Luego está v, valor en k, que también es un número complejo. Y lo que hay es una multiplicación de números complejos, que también ustedes ya tienen dominada a la perfección. Del lado izquierdo es diferente. Es el vector alfa por v. Es una operación que apenas estamos definiendo. Y le sacamos su componente k. Se define con esta fórmula, es más o menos sencilla y nada más se vale para elementos del dominio. Ya sabes, si es un vector de, no sé, tamaño 17, se vale para acá desde 0 hasta 16. Y bueno, todo esto queda más claro con un par de ejemplos. El ejemplo 1. El escalar 1 menos 3i es un escalar, es un elemento, es un número complejo. Lo estamos multiplicando por un vector de tamaño 3. Sus componentes son 4 más 5i, 1 menos i, menos 2 más 3i. Para hacer la multiplicación, este escalar que está aquí a la izquierda lo multiplicamos por cada componente del vector. Aquí está la sustitución. 1 menos 3i por 4 más 5i. El 1 menos 3i es el escalar que está afuera. 4 más 5i es la componente 0 de este vector. La siguiente componente, 1 menos 3i por 1 menos i. El 1 menos 3i es el escalar. 1 menos i es la componente 1 del vector que se está multiplicando. Por último, la componente 2. 1 menos 3i, que es el escalar, por menos 2 más 3i.
le moví tantito sin querer, disculpen. Se multiplica. Nota que el 1 menos 3 sí aparece en los tres. En las tres componentes. Y si fueran más, pues aparece en todas. Luego hay que hacer estas multiplicaciones de números complejos. Si gustas, puedes detener el video unos minutos en lo que haces esas tres multiplicaciones. Con cuidado, ya sabes que usa la ley distributiva y que i cuadrado menos 1. Y este es el resultado. El resultado de esta multiplicación, la componente 0 es 19 menos 7i, la componente 1 es menos 2 menos 4i y la componente 2 es 7 más 9i. Entonces, les recomiendo que realicen estas operaciones. Ejemplo 2, un ejemplo más sencillo, un ejemplo con vectores reales. Tenemos el escalar 4 que multiplica el vector 2 menos 3 menos 1. También mucha gente puede obtener este resultado directamente sin hacer la sustitución. El escalar 4 se multiplica por cada componente del vector. 4 por 2, 8. 4 por menos 3, menos 12. Y 4 por menos 1, menos 4. La respuesta es el vector 8 menos 12 menos 4. Un vector real de tamaño 3. Y bueno, con esto termina la lección. Por favor, estudienla bien antes de la siguiente clase en la que empezaré haciéndoles preguntas. Pueden de las operaciones y espero que las tengan bien dominadas. Hasta luego.